la unidad de Dios, la unidad de todos sus atributos, también conocida como la simplicidad de Dios. Vamos a leer entonces cuál es su definición y vamos a hacer la salvedad que estamos acostumbrados también a dar para no malinterpretar el atributo. Unidad. Dios no está dividido en partes, punto, se acabó. Esa es la definición. Sin embargo, vemos diferentes atributos de Dios recalcados en ocasiones diferentes. Entonces no podemos negar el hecho de que todos los atributos de Dios son iguales en importancia. No hay un atributo más importante que otro. No hay un atributo más presente en Dios que otro. No. Alguien escucha esto y dice, bueno, ¿y por qué la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo? ¿Por qué lo eleva a la tercera potencia? Sencillamente está hablando de un énfasis, pero no está diciendo que sea el más importante o el que está más presente. Recuerden, cuando hablábamos de los atributos, decíamos que los atributos están todos presentes en Dios en un solo acto. De la misma importancia son cada uno de ellos. Y si faltara uno de ellos, Dios dejaría de ser Dios. Ahora, cuando hablamos de que Dios no está dividido en partes, sino que es solo un Dios, estamos hablando de algo que se denomina la simplicidad de Dios. Ahora, cuando hablamos de simplicidad, no estamos hablando de simpleza, estamos hablando de unidad. Es diferente ese término simpleza de algo simple, desabrido, cuando nuestro Dios es un ser tan complejo que hasta nuestra mente finita se queda corta de entenderlo, de comprenderlo, de asumirlo. Nos va a llevar la eternidad entera para conocerle y no terminaremos de conocer, porque Él es así de infinito. Pero entonces el punto acá es que el término simplicidad de Dios no habla de lo contrario a complejidad. No, estamos hablando de simplicidad en cuanto a que Dios no está dividido en partes. Eso es lo que significa. Es Dios y todos sus atributos están presentes. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de este atributo? Ningún atributo en Dios es más importante que otro, ya se los he dicho. Dios sencillamente es. Eso es la simplicidad de Dios. Dios sencillamente es. Por eso el nombre de Dios, yo soy el que soy. Él sencillamente es un presente continuo, pero también está hablando de todos sus atributos presentes en un solo acto en él. Dios todo lo que hace en un acto del ser total de Dios, lo hace. Dios todo lo que hace es un acto del ser total de Dios. Sigamos con las implicaciones. Dios siempre actúa en la plenitud de sus atributos. El lema Dios es amor es un mensaje incompleto de lo que es Dios. Dios no tiene más que nada amor, sino que también tiene justicia y tiene el resto de sus atributos. Ahora, cuando estamos hablando de que el lema Dios es amor, la gente desdibuja lo que dijo el apóstol Juan en su momento cuando dijo que Dios era amor. Sencillamente el apóstol Juan estaba haciendo un énfasis de uno de los atributos de Dios, pero que los escritores bíblicos hagan un énfasis en alguna parte de las escrituras de alguno de esos atributos, lo único que nos permite es conocer ese atributo más maravillosamente desde las escrituras, desde la misma palabra, para que lo podamos comprender mejor y tener un conocimiento más pleno de Dios, más no que el autor bíblico lo mencione como que sea el único presente o el más importante. Lastimosamente muchas personas toman ese texto de Juan y hacen un lema, Dios es amor. De hecho, hay una iglesia que se llama así, Dios es amor. Y el énfasis es amor, amor, amor. Acá no condenamos, aquí no. Y se pierde de vista lastimosamente la justicia de Dios, el celo de Dios, la santidad de Dios, la ira de Dios. Que estos son todos, nosotros vamos a ver en una sola clase, cuando entremos a ver los atributos comunicables, vamos a ver los atributos morales de Dios y vamos a ver estos atributos, su justicia, su ira, su celo, su santidad, y vamos a ver cómo todos estos están correlacionados. Y de hecho, una de las conexiones de todos estos atributos aún es el amor. Porque Dios es amor, no es injusto. Y porque Dios es amor es que Él castiga el pecado y la maldad. O si no, sería un amor distorsionado. Un amor como muchas veces los humanos lo ven. Una alcahuetería, una distorsión completa de algo que no es amor, sino un sentimentalismo barato.
Entonces, sus atributos son plenos, son perfectos, mis hermanos. Éxodo 34, 6 al 7 dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó. Esto es precisamente cuando sucede lo que les menciono, de que se le aparece una teofanía de Dios a Moisés. Y hago la aclaración, mis hermanos. En los atributos comunicables de Dios vamos a ver precisamente las teofanías. El término teofanía son las apariciones físicas de Dios a algunas personas o en algunos momentos. Entonces vamos a ver las teofanías. Éxodo 34 es una de esas teofanías, cuando precisamente Dios se manifiesta físicamente a Moisés. Es donde lo esconden en el escarpado de la peña, el beso de espalda, todo ese tipo de cosas. Es una teofanía, una aparición. Teofanía viene de teo, Dios, y fanía, aparición o materialización. Una materialización de Dios. Éxodo 34 habla de este fenómeno, pero me llama la atención lo que hace el Señor. Miren, ustedes creerían que lo importante de ese momento ni siquiera es lo que vio Moisés, que bueno, es maravilloso, sino lo que está declarando Dios de sí mismo. Miren lo que dice el pasaje. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Miren, este pasaje es impresionante porque nos muestra la unidad de Dios. El pasaje comienza diciendo que Dios es clemente, que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso. O sea, Dios es amor. Pero al mismo tiempo está diciendo que Dios es justo y que no tendrá por inocente al culpable y que castigará la iniquidad de las personas, como también perdonará el pecado y la iniquidad de los que él tenga misericordia. Todo eso está presente en este versículo, en este pasaje, mis hermanos. ¿Cómo me gustaría que estos textos los estudiaran esas congregaciones que solo enfatizan en el amor de Dios, en el amor de Dios? Es que definitivamente, mis hermanos, cuando nosotros no tenemos una fe bíblica, lastimosamente caemos en esos desórdenes y en esa falta de comprensión. La esencia de Dios, mis hermanos, entonces no es una colección de atributos. No, su bondad, su poder, su gracia, su misericordia, su justicia, su conocimiento, su amor. Y cuando quiero, entonces me relaciono con Dios. Quiero dejar la flechita para el final de la explicación. Entonces cuando quiero me relaciono con la bondad de Dios. Y cuando quiero me relaciono con su justicia. Y cuando quiero me relaciono con su gracia y con su misericordia. Y cuando quiero me relaciono con su amor. No, mis hermanos, eso sería ser oportunistas. Eso sería desdibujar a Dios. No, mis hermanos, eso es completamente incorrecto. Dios no es una colección de atributos que se juntan. Como cuando uno piensa de una persona que dice, ay, mire todos los atributos que esta persona tiene tan lindo. No, para nada. Si uno de esos atributos faltara en Dios, dejaría de ser Dios. Mientras que una cualidad que faltara en una persona, esa persona no dejaría de ser esa persona. Entonces no podemos dejar de ver eso. Es diferente decir que yo perdí la cualidad de ser hablador. Entonces por eso dejé de ser Diego. No, eso no hace parte esencial de mí. Mientras que los atributos de Dios sí son parte esencial de Dios. Eso quiere decir que si falta uno de los atributos, Dios deja de ser esencialmente Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos, los atributos de Dios no son una colección de atributos, no, para nada. Dios es infinitamente perfecto en todos sus atributos, mis hermanos. Y podemos decir más bien como en este cuadro, que necesariamente tienen que estar presentes todos sus atributos en un solo acto en Él. Su gracia, su omnipotencia, su amor, su justicia. De hecho, cuando Él tiene gracia por algunos, Él no está dejando de ser justo. Él no está dejando de ser un Dios de ira que castigará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Pero a pesar de que su ira será desatada,
tampoco dejará de tener misericordia a miles de millares, como lo dice el mismo texto. Cuando hablamos de su justicia, la gracia está presente. Cuando hablamos de su inmutabilidad, su misericordia está presente. Y cuando hablamos de su omnipotencia, su amor está presente. Entonces nosotros no podemos perder de vista eso, mis hermanos. No podemos creer que el Señor para desarrollar un atributo tiene que negar otro. Digamos que las líneas de este bendito figura, las líneas horizontales representan el atributo del amor y las líneas verticales representan la justicia de Dios. Las diagonales que van hacia la izquierda, a la derecha abajo, representan la santidad de Dios. Las diagonales que van de la derecha arriba a la izquierda abajo representan la sabiduría de Dios. Y así nos podríamos quedar hablando de todos los atributos de Dios. Están presentes todo momento. Cada atributo es simplemente una manera de describir un aspecto del carácter o ser total de Dios, del ser total de Dios. Ahora, ¿qué implicaciones tenemos con esto que les he dicho, mis hermanos? La doctrina de la unidad de Dios debe servirnos de advertencia para que no intentemos señalar alguno de los atributos de Dios como los más importantes que los demás. Eso sería dividir a Dios, y a Dios no se le puede dividir. Dios es un ser simple. Vuelvo y repito, no simple en el término de que es un ser sencillo y no complejo, sino en el término de que lo tenemos que concebir como una unidad. No puede faltarle ninguno de esos atributos, o si no dejaría de ser Dios.